¿Qué tal? Damos la bienvenida más cordial a quienes nos acompañan a partir de este momento en esta predicación virtual desde la iglesia Siguiendo a Jesús en los Arrayanes en la ciudad de Ibagué. Bienvenidos todos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por un día más de vida, gracias por la oportunidad que nos das a través de la virtualidad de llegar a más hogares, a más corazones, Dios. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea bendiciéndonos a este servidor y a quienes me escuchan, me ven, para que esta palabra llegue, Señor, a producir fruto en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Indudablemente el mundo después del COVID pues no ha podido volver a ser el mismo. Se habla de una normalidad que no va a llegar porque muchas cosas cambiaron, aunque gracias a Dios ya no estamos tan limitados en nuestro mover y en nuestro desempeño laboral, profesional, familiar. Sí, muchas cosas cambiaron, sin embargo, algunas se mantienen y es triste decirlo, pero durante la pandemia, cuando hubo solidaridad de naciones, buscando solución al virus, buscando vacunas, buscando cómo ayudar a otros, pues uno pensaría, bueno, se encontró el secreto del desarmar corazones a través de esta tragedia y muchos ilusamente pensamos de pronto que las cosas iban a cambiar, pero no. A medida que los días pasan nos damos cuenta, no sé si peor que antes, pero la violencia, la codicia, el conflicto, las envidias, la corrupción, como que ha aumentado, como que ya salir de casa, pues casi que es una aventura, la inseguridad, los funcionarios algunos tomando dineros ajenos, en fin, la paz de la que se habla, por lo menos en nuestra nación, como que no aparece. Ahorita hay una nueva esperanza de paz, sin embargo ya algunos advierten de que eso no va a ser tan sencillo, en fin. Pero uno se pone a analizar y al final de todo, como que todo es por dinero. El precio de la gasolina, el precio del dólar, el precio de una recompensa, el precio de un rescate, el precio de un presupuesto. Ese signo pesos está atravesado en casi todos los conflictos, en las familias hay divisiones por una herencia que para algunos es mal repartida, los abusos de parte de algunos empresarios por no pagar el salario justo, la reacción a veces equivocada y violenta de la persona, del trabajador, frente a sentirse explotado porque no le dan el dinero que corresponde, que se ha pactado el dinero. Y bueno, desafortunadamente la iglesia también se ha permeado con eso. Hablo de la iglesia cristiana, la iglesia que sigue a Cristo. Los valores ya no se miden por el fruto del Espíritu, los valores tienen que ver ahora también con el dinero. Ahora resulta que Dios quiere que todos seamos ricos, eso es lo que se enseña, que Dios quiere que todos seamos felices y que para ser feliz pues hay que tener dinero y eso es lo que desafortunadamente ha hecho tanto daño, no solamente a la iglesia contemporánea, todo el tiempo. ¿O qué movió a Judas a tomar la decisión? Sí, claro, el diablo, pero Judas pidió dinero a cambio de... ¿Cuál era el problema de los fariseos con Jesús? Pues que el Señor denunciaba su hipocresía, su religiosidad y cómo muchas personas que empezaron a seguir a Jesús ahora no iban a ser tan dóciles en el manejo de la economía desde los líderes religiosos judíos. En fin, el dinero, el dinero. Hay algo importante, la posición social
el poder, el dinero no son importantes en el reino del cielo. No estoy diciendo que no tengan un valor, pero no son la esencia del reino de los cielos. Lo que más importa a Dios es la obediencia del corazón, sin importar el estrato. Quienes consideramos que somos bendecidos porque tenemos más dinero, estamos muy equivocados. Porque personas con menos recursos también son bendecidos. Es que Dios bendice, no solo, económicamente. Eso es la idea humana. Claro, cuando leemos que Abraham tenía muchas riquezas, uno dice, bueno, pues claro, ¿cómo no iba a tener fe si tenía todas las riquezas? Cuando uno lee la historia de José y sus hermanos, pues, oye, si tuvieron los recursos para ir hasta Egipto cuando hubo escasez, bueno, es que tenían dinero. Es que no estoy satanizando el dinero, estoy diciendo que en el reino de los cielos lo más importante no es el dinero ni la posición social. Eso es una escala de valores nuestra, del ser humano. Para muchos, la marca del carro es el símbolo de su estatus, de su calidad. Y claro, pues todos tenemos derecho a tener lujos, tener comodidades. Estoy diciendo es que en el reino de los cielos eso no es tan importante. Considerar que Dios me bendice solo a través de la economía de mi casa, pues es muy equivocado. Por eso hoy vamos a mirar pues una situación, una enseñanza de Jesús que se conoce como el Sermón del Monte, que está registrado en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Allí Jesús desafió el orgullo de los líderes religiosos legalistas de ese momento. Hizo Jesús un llamado más bien a regresar, a revisar el mensaje de los profetas, que era en esencia obedecer a Dios, volver a Dios. La obediencia del corazón, lo más importante, que la observancia de ritos, de costumbres, de fechas, de celebraciones. Eso confrontó a los religiosos judíos. Y también los discípulos de Jesús eran personas bien cercanas a este hombre que era el centro de atención, hablo de Jesús, pues para ellos también fueron como tentados a sentirse importantes, poderosos, ser el centro de las miradas de atención de la gente, y pues era muy fácil que el orgullo de pronto apareciese, y entonces el andar con Jesús les daba prestigio, y pues, ¿por qué no? Hasta oportunidades de obtener alguna utilidad, alguna ganancia, pues por la generosidad de las personas, en fin. Entonces, cuando esta multitud estaba reunida, Jesús antes, y ya vamos a ir a la palabra, llamó a sus discípulos a un lado y les advirtió acerca de la tentación que enfrentarían como ayudantes suyos. Y ese es un llamado para nosotros. ¿Quién dijo? ¿O de dónde sale la idea de que ser un seguidor de Jesús es garantía de comodidad, de popularidad, de aceptación y de riqueza? ¿De dónde sale eso? Cuando Jesús se enfocó más en enseñar que todas esas riquezas de esta tierra, sí, claro, traen comodidad, traen aprovecho, pero todo eso se queda aquí. Nada trajimos, nada nos llevamos. Bueno. Jesús les dijo a los discípulos y nos dice a nosotros hoy, no esperen fama ni fortuna, sino más bien de pronto aflicción, hambre y persecución. Eso lo vamos a ver en el transcurso de esta enseñanza, de esta reflexión. Porque si bien el Señor habló de que vendrían tiempos difíciles para quienes decidiéramos seguirle, pues también aseguró que seríamos recompensados. De pronto no en esta vida, aunque también, pero no necesariamente. Que habrá momentos en que seguir a Jesús traerá consigo gran popularidad, pero también dificultades, que de hecho muchos de
ustedes junto conmigo ya podríamos dar testimonio, sin decir que estamos sufriendo ni que somos perseguidos, pero seguramente a causa de nuestra fe ha habido rechazo, burla y algo de persecución, aún dentro de las familias, dentro de los lugares donde nos desempeñamos. Pero bueno, entonces hoy vamos a ver cómo Dios bendice. Sí, Dios bendice, pero no solo con plata, no necesariamente con riqueza. Dios bendice. Esa es nuestra enseñanza de hoy. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Mateo, al Evangelio según Mateo. Y vamos a mirar el capítulo 5, Mateo capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1, Mateo capítulo 5, versículo 1. ¿Qué encontramos acá? Mateo 4, 5, 1. Dice: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Y entonces vamos al versículo 3, que es nuestro primer punto de análisis hoy. Mateo capítulo 5, versículo 3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Bueno, en otras versiones, pues conocemos esto como las bienaventuranzas, y en lugar de Dios bendice, dice pues bienaventurados, que viene siendo lo mismo. Y aquí dice que son pobres en espíritu. No está diciendo que ser pobre es una condición para ser bendecidos por el Señor, ser pobres económica o financieramente, no. Aquí está diciendo que Dios bendice a los que son pobres en espíritu. ¿Y qué significa ser pobre en el espíritu? Significa que uno es consciente, que uno reconoce que necesita a Dios, que hay que reconocer que uno necesita a Dios. Por eso es tan importante entender que no necesariamente debemos de tener riquezas materiales para sabernos depender de Dios. Es decir, a veces, cuando todo está bien económicamente, y digo a veces, la persona se olvida de Dios. Puede que no del todo, puede que no deje de orar, que no deje de leer la palabra, sí está bien, pero no está tan pendiente de obedecer a Dios porque tiene poder adquisitivo, tiene la facilidad de conseguir las cosas que anhele, que desee, que necesite. Cuando uno lee Eclesiastés, los primeros capítulos, Salomón, que fue un hombre muy rico, decía: lo he tenido todo lo que he querido tener, mujeres, caballos, hoy diríamos que carros, casas, fincas, y nada de eso me llena, porque es que esa no es la razón del ser humano. Hay que reconocer que uno necesita a Dios. Jesús empezó este sermón con palabras como contradictorias, pero la forma en que Dios quiere que vivamos muchas veces, pues es que contradice al mundo. Si quiere vivir para Dios, debe estar dispuesto a decir y hacer lo que para el mundo pareciera raro, loco, extraño. El seguidor de Jesús debemos estar dispuestos a dar cuando otros desean quitar, amar cuando otros odian, ayudar cuando otros abusan. Y al hacerlo, un día recibiremos todo, mientras los otros terminarán sin nada. Aquí vamos a encontrar en los próximos versículos 4 maneras de entender las bienaventuranzas. Primero, son un código como de ética para los discípulos y una norma de conducta para todos los creyentes, una norma de conducta. Segundo, contrarrestan los valores
perdón, contrastan los valores del reino, lo que es eterno, con los valores del mundo, que son temporales. Eso choca, eso es fricción, chispa contra el pensar del mundo. Tercero, contrastan con la fe superficial de la religiosidad, porque la fe verdadera es seguir a Jesús, es seguirlo en el sentido de obedecerle, ser como Él. Y cuarto, las bienaventuranzas muestran que las expectativas del Antiguo Testamento se verían cumplidas en el nuevo reino. Y esto es algo importante. Estas bienaventuranzas, este sermón, estos puntos que vamos a ver a continuación, no pueden ser tomados, este sí me gusta, este lo voy a hacer, este no me llama la atención, no. Uno no escoge lo que quiere y deja el resto. Debe tomarse como un todo, es la enseñanza de Jesús. Mejor dicho, aquí, en lo que ya vimos, Mateo 5:3 y los siguientes, describen lo que debemos ser, el deber ser como seguidores de Cristo. Cada punto, cada bienaventuranza habla de cómo ser feliz desde la perspectiva bíblica. Bienaventurado, bendecido, feliz, pero desde la perspectiva celestial. Ya dije, algunas versiones hablan de bienaventurados, otros de dichosos, otros de felices, pero son palabras que no están significando carcajadas, prosperidad terrenal, lujos, no. Jesús pone de cabeza el concepto terrenal, el concepto humano de la felicidad. Para Jesús, felicidad es esperanza y gozo, independientemente de las circunstancias por las que estemos pasando. Repito esto, para Jesús, la felicidad es esperanza y gozo, independientemente de las circunstancias externas. Para hallar esperanza y gozo, la forma más profunda de la felicidad es seguir a Jesús a cualquier costo. Bueno, vamos a seguir analizando algunos de estos puntos, y en este primero hay que reconocer que uno necesita a Dios. Vamos a mirar cómo en el Antiguo Testamento ya había una advertencia sobre este mandato, sobre esta manera de ser bendecido, de ser bienaventurado. Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Dice: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo, dice: yo vivo en el lugar alto y santo con los del espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Que vivimos en Mateo 5:3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta, mira lo que significa, de la necesidad que tienen de Él. ¿De quién? De Dios, porque el reino del cielo les pertenece. Pues bueno, ya en Isaías 57 nos dice el Señor: yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde, pobres de espíritu. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Esto choca, como hablábamos ahorita, con el pensamiento del mundo, porque el mundo, ¿qué nos dice? Que no, que yo soy autosuficiente, que yo me hice solo, que yo, mejor dicho, la independencia, el orgullo, el egocentrismo. Mira, eso es una realidad. El mundo nos llama a no depender de nadie, ni siquiera de Dios. A veces se inculca la idea del emprendimiento no para dar oportunidad de trabajo a otros, no para aportar a la economía del país, sino para no tener jefe. Yo no tener quien me esté mandando. Esa es la reacción humana. Yo. Bueno, por eso el Señor aquí, en las bienaventuranzas, dice que hay que reconocer que uno necesita a Dios. Eso choca contra el mundo, eso va contrario
a la perspectiva, a la expectativa del mundo. Vamos al siguiente, Mateo capítulo 5, versículo 4. Dice, Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice al que se lamenta. ¿Qué dice en el Antiguo Testamento, Isaías 61:1? El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Dios bendice a los que lloran sinceramente, ¿no? No a los que lloriquean, no, a los que de verdad el dolor, la situación, la persecución, la angustia hace que se clame en medio de lágrimas. Bueno, Dios consuela, esa es una bendición a quien se lamenta. Y ya en Isaías 61 dice que Jesús, inclusive esto fue lo que leyó Jesús allá en Lucas 4, cuando en Nazaret lo querían linchar. Es que él dijo que esta palabra se estaba cumpliendo en él, y hoy día se cumple sobre cada uno de nosotros. El Espíritu del Señor está en nosotros para consolar a otros, pero también hemos recibido consolación a través del Espíritu Santo y pues a través de personas a nuestro alrededor, o directamente del Espíritu Santo a nuestro corazón. Entendamos de una vez por todas que las bendiciones del Señor no necesariamente serán económicas. Claro que Él nos bendice proveyéndonos a veces hasta sobrenaturalmente, milagrosamente, recursos para salir de una deuda, para obtener algún beneficio, pero no es necesariamente bendición sinónimo de riqueza, de dinero, de propiedades. Bueno, ya vimos dos bienaventuranzas. La primera, que uno necesita conocer a Dios, y la segunda, que en medio del quebranto, del lamento, el Señor obra. Pero, ¿qué enseña el mundo? Que hay que ser feliz a toda costa. O sea, que si mi felicidad está en abusar de otras personas, hágale, sea feliz. Que si mi felicidad está no sé, en viajar, bueno, pues endeúdese, robe, haga lo que sea, pero de ese gusto. Bueno, usted no tiene que lamentarse. Eso es lo que enseña el mundo. Mi felicidad por encima de los demás, mi tranquilidad por encima de los demás. En cambio, el Señor nos dice que si en el mundo tendremos aflicción, que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Él está para consolarnos y para sacarnos adelante. Una tercera ordenanza, la verdad, digámoslo, del Señor, Mateo capítulo 5, versículo 5. Mateo 5, versículo 5. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Y aquí se habla de la humildad con los demás. En el primero, cuando se dice que hay que reconocer que uno necesita a Dios, pues es de humildad delante de Dios. En este caso, Dios bendice a los que son humildes, habla de considerar a los demás mejores que uno. Y eso choca contra el mundo. Eso es contrario a lo que la sociedad, la cultura nuestra enseña. Adquirir fama y poder. Si hay que pisotear a alguien, pues ni modo, lo siento, pero primero están mis deseos de fama y poder. Eso es lo que está pasando en nuestra nación. A eso es que lleva la corrupción, deseo de adquirir fama y poder, no importa cómo, pero yo no voy a ser menos que los demás. El mundo. La palabra, Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán la tierra. ¿Qué dice desde el Antiguo Testamento el Salmo 37, del 5 al 11? El Salmo 37, del 5 al 11. Pues aquí no nos aparece sino el versículo 7, pero leamos qué dice desde
el versículo 5, Salmo 37. Dice el versículo 5: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Versículo 7. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso solo trae daño, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Dice aquí, Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Versículo 10 de Salmo 37. Pronto los perversos desaparecerán, por más que los busques no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Ser humilde, considerar a los demás, considerar a los demás mejores que uno. Es decir, no creerme que yo soy más, que merezco más, que debo ser más reconocido, que debo ser más tenido en cuenta. No, como nos recuerda aquí este salmo, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. La siguiente bienaventuranza o bendición de parte de Dios, Mateo capítulo 5, versículo 6. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En un mundo tan injusto como el que vivimos, y no es de ahora, es de siempre, yo te invito a que mires en Eclesiastés, Antiguo Testamento, cómo Salomón, su autor, habla de los jueces corruptos, habla de la injusticia social. Jesús denunció también la injusticia, el abuso por parte de quien tenía el poder. Eso no ha cambiado ni va a cambiar hasta que el Señor Jesús venga. Por eso muchos de los que seguimos a Jesús en algún momento podemos sentir hambre y sed de justicia. Pero sabes, cuando uno deja eso en las manos del Señor, el Dios justo, Dios obra. Dios obra. Y no debemos entregarle eso en las manos de Dios, esa injusticia de la cual hemos sido víctimas, para que Dios se vengue por nosotros. No, Dios no está a nuestro servicio de los deseos de venganza. No, lo que pasa es que Dios te va a bendecir a ti. Es decir, va a hacer que haya justicia. Inclusive puede que no a través del mismo canal que nosotros estamos esperando. Es decir, si mi demanda es con un juzgado y no han sido justos en el fallo, no necesariamente el Señor va a cambiar ese fallo. Estoy diciendo que el Señor te va a dar lo que te corresponde porque Dios es justo. Tener hambre y sed de justicia significa confiar en el Señor, que Él me va a saciar esa hambre y esa sed. Contrario a lo que ya hemos estado viendo, que el mundo enseña, no, si hay que sobornar, si hay que amenazar, si hay que torcer, es mejor dicho, satisfacer mis deseos, mis derechos, por encima de los derechos de los demás. Eso es lo que enseña el mundo. Ya en Isaías, capítulo 11, versículo 4, en el Antiguo Testamento, se hace referencia. Cuando en Isaías Dios, a través de este profeta, está describiendo al Mesías, al Hijo de Dios, dice: hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Mira, no voy a contar aquí mi testimonio personal de cómo conocí al Señor.
pero fue en medio de una injusticia. Y estuve literalmente esclavizado de esa injusticia hasta el día que yo le entregué eso al Señor y saqué de mi corazón toda amargura, todo dolor que habían producido en mí el hambre y la sed de justicia. Cuando dejé eso en manos del Señor, el Señor obró, porque Dios sacia esa sed y esa hambre de justicia, cuando en verdad descansamos en Él. La siguiente, enseñanza de Jesús en el monte. Mateo capítulo 5, versículo 7. Dice, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. ¿Qué significa ser compasivo? ¿Qué significa tener compasión, misericordia? Bueno, se trata de tratar a los demás como queremos ser tratados. O si no quieres, tratar a los demás como Dios te ha tratado en tus equivocaciones, en tus pecados. Jesús dijo que en el reino de Dios las cosas no son como en los reinos terrenales, que los beneficios y las recompensas son muy distintos de lo que el mundo ofrece, de lo que el mundo está buscando. Mucha gente busca felicidad, pero muchas veces causando dolor y tristeza a otros. Muy pocos buscan el gozo de Dios, que nunca se desvanece, que no hace daño a otros. Tenemos que revisar nuestra vida. Nuestra vida refleja egoísmo, orgullo, ansias de poder, o reflejan el ideal que Dios nos llamó a hacer. Jesús dijo que nos regocijáramos en circunstancias adversas, y eso choca contra el mundo, contra la lógica humana, contra tus pensamientos, contra mis pensamientos de lo que significa el gozo. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. A veces queremos que Dios sea justo, implacable con el pecado de algún otro, pero no sabemos si mañana cometeremos ese mismo pecado o uno más grave, y entonces no clamaremos por la justicia fuerte de Dios, sino por la misericordia. Debemos tratar a los demás como queremos ser tratados. El mundo habla de que si yo soy compasivo es un signo de debilidad. Dios me enseña que si soy compasivo soy una persona sabia. Miremos un momento cómo desde el Antiguo Testamento, en el Salmo 41:1, Salmo 41, versículo 1, dice la palabra del Señor: qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres, a los necesitados. El Señor los rescata cuando están en apuros. Hay un viejo dicho colombiano, no sé, hoy por ti, mañana por mí, pero uno diría, bueno, pues estoy haciendo las cosas por interés. No, no necesariamente. Es que las circunstancias pueden cambiar. Esa persona que está en necesidad hoy y que yo ignoro, esa persona puede ser en un futuro uno mismo, porque nadie está exento de una desgracia, de una mala decisión, de un robo, de una catástrofe, y tener que depender de otros. Es importante recordar que Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión, y que cuando uno trata bien a los pobres, y no necesariamente está hablando de la pobreza material, aunque también uno sí tiene que estar como más atento en las necesidades de otras personas, teniendo en cuenta algo: no somos Dios para solucionar los dolores, las falencias de muchas personas, pero muchas veces sí tenemos los medios para por lo menos bendecir a alguien
en un momento dado. El Señor nos rescatará cuando seamos nosotros los que estemos en apuros. No quisiéramos pasar por apuros, pero puede llegar. Una sexta enseñanza del Señor en aquel monte, que interesante, ¿no? En la Biblia, en el monte Sinaí, el Señor dio la ley. En el monte, aquí de las bienaventuranzas, en el monte del Calvario, Jesús entregó la vida. Interesante. Algún día hablaremos del monte y su significado espiritual. Pero aquí veamos que dice Mateo capítulo 5, versículo 8, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa tener un corazón puro? Pues un corazón transparente, un corazón sin amargura, sin resentimientos, sin guardados, como se diría coloquialmente. Tener un corazón puro es contrario a lo que el mundo enseña. El mundo enseña que el engaño y la mentira, pues a la hora de la verdad pueden ser aceptados, una mentira piadosa. Es que me tocó decir una mentira para que me confesaran la verdad. Es que si yo decía la verdad, pues no iba a obtener el negocio. Bueno, aquí dice que Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque recuerdan, sobre todo, que el Señor ve nuestro corazón. A Dios no le podemos engañar ni con palabras, ni con actitudes humildes. Dios bendice a los que tienen corazón puro. Y ya en el Antiguo Testamento también se hablaba de esto, en el Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Wow, entonces ninguno vamos a poder ir al lugar santo. No, es que cuando yo confieso mis pecados y me aparto, alcanzo misericordia. Mis manos pueden estar sucias, bueno, no necesariamente de sangre, pero sí de malos negocios, de malas acciones, y yo sí puedo ir delante del Señor y confesar mi pecado, recibir su perdón, y seré de corazón puro. Que no rinden culto a ídolos. Es que ídolos no necesariamente son imágenes, que también lo son, ídolos, pero el dinero, como hemos estado viendo, es un ídolo. Le rindo culto más a una imagen social que al mismo Dios. Le rindo culto más a una imagen de temor que quiero infundir en otros corazones, más que de verdad temer a Dios. En fin, rendirle culto a ídolos es desobedecer a Dios, poner a Dios de último, darle la espalda a Dios. Y bueno, aquí nos exhorta a dejar de decir mentiras, porque un corazón puro se mancha con cada mentira. Y lo grave de las mentiras es que a veces nos acostumbramos a mentir, es decir, inclusive mentimos cuando no hay necesidad, inclusive exageramos cuando estamos contando que Dios hizo algo en nuestra vida, y eso es mentir. Dios bendice a los de corazón puro, porque ellos verán a Dios en su vida, verán a Dios actuar en su vida. La siguiente, Señor, Mateo capítulo 5, versículo 9. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Como ya vimos, pues la palabra del Señor en este caso no nos está dando a escoger alguno de estos puntos, a ver con cuál nos casamos o nos comprometemos, sino que esto es un todo para que de verdad seamos embajadores del Señor siempre. Y mire, con esto de la paz, yo sí quiero que seamos un poquito objetivos con lo que aquí dice. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que una característica de un hijo de Dios debe ser, que procura la paz siempre, que ante las ofensas responde con bendiciones, que ante los ataques responde con amor, con perdón. Isaías capítulo 60, versículo 17 dice: cambiaré tu bronce por oro, tu hierro por plata, tu madera por bronce y tus piedras por hierro. Haré que la paz sea tu líder y la justicia tu gobernante.
¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que el Señor, cuando nos rendimos delante de Él, atendiendo al primer llamado que necesitamos de Él, cambia nuestro bronce, un metal normal, un metal, bueno, hoy día los reducidores le dan valor, pero del bronce al oro hay una gran diferencia. Pues bueno, el Señor dice que transforma eso que es ruin en nosotros por algo valioso, y hierro por plata. Y tu madera por bronce, fíjate, la madera mucho más débil, mucho menos fina, digamos. Pero al final, esto que está en color azul, haré que la paz sea tu líder, es decir, que te mueva el hacer paz y que la justicia, el ser justo, gobierne nuestro corazón. Eso va en contra del mundo, porque lo que nos enseñan hoy día es que busquemos la paz personal, que si en el otro lado hay conflicto, ese es problema de ellos. No, no, no. Aquí nosotros vemos cómo el Señor nos está llamando a que nos reconozcan como hijos de Dios, porque procuramos la paz. Puede que no consigamos que otros hagan la paz. Puede que lo busquemos, pero no lo consigamos. Pero en lo que depende de nosotros, dice en Romanos capítulo 12, que estemos en paz con todo el mundo. ¿Alguien te ofendió? Bueno, si tú le respondes como ofendiéndole también y hasta con mayor agresividad, pues eso es el mundo. Pero si en verdad, y no estoy poniendo en duda tu fe, pero si en verdad tú te sabes hijo o hija de Dios, no te dejes llevar por lo que tus emociones o el mundo nos indican. Que si me insultó, yo tengo que insultarla. No. Mateo capítulo 5, 43 dice, respecto a los enemigos, bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen, porque desde mi corazón debo estar promoviendo la paz. Si el otro no quiere, eso es problema del otro, pero que yo esté en paz. Es que esa fue la enseñanza primordial de Jesús. Jesús, ¿a quién le hizo la guerra? Jesús, ¿a quién insultó? Exhortó, sí, la hipocresía de los religiosos. No cayó en la trampa de las preguntas con doble intención, pero jamás devolvió la ofensa con ofensa. Bienaventurados los que procuran la paz. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 10. Estamos casi que terminando. Dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, no por ser bandidos, no, por hacer lo correcto, es decir, por seguir a Jesús, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Qué bendición cuando a ti te persiguen, te despiden de una empresa, te sacan de un grupo de estudio porque no quisiste hacer trampa, porque decidiste hacer lo correcto. Y claro, te van a rechazar, te van a perseguir, se van a burlar, te van a afectar, te van a perjudicar, pero tomaste una decisión, hacer lo correcto delante de Dios. Y se va a experimentar persecución. El Señor lo advirtió. Pero ¿cuál es la recompensa? Casi nada. El reino del cielo. Recibir el reino del cielo. ¿El mundo qué enseña? Oye, si todo el mundo lo hace, mira para otro lado. Es decir, el mundo, la cultura profesional, laboral, enseña que a veces hay que hacer compromisos débiles, es decir, transar, negociar los principios de uno, porque pues es que la oportunidad y con esta necesidad y todas las justificaciones. Bueno, seguramente en primera instancia vas a ser objeto de persecución, de burla, de rechazo, pero Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Ya en el Antiguo Testamento, en Isaías 52, 13, vamos a mirar Isaías 52, 13.
Dice la palabra del Señor. 13, aquí está. Miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. La palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado. Jesús no transó sus principios. El apóstol Pablo no transó sus principios y sufrió persecución. Es importante entender que Jesús describe aquí las características que desea ver en ti y en mí, en sus seguidores, y promete que Dios, su Padre, nuestro Padre, bendice a los que reflejan en su vida a Cristo Jesús. Y que eso nos quede claro. No se trata de ser buena gente para ir al cielo, no, nosotros vamos a ir al cielo no por lo que hagamos o dejemos de hacer, porque Jesús pagó el precio. Pero ahora que nos sabemos ciudadanos del cielo, Dios Padre sí está esperando que con nuestra vida reflejemos a su Hijo Jesús, que dio la vida por nosotros para que fuéramos al cielo. Hay que reconocer que uno necesita a Dios. Hay que ir y lamentarse delante de Dios, seremos consolados. Debemos ser humildes, no creernos mejores que nadie, ni peores. Que nuestra hambre y sed de justicia será saciada por Dios. Que si somos compasivos, si somos misericordiosos, recibiremos compasión, recibiremos misericordia. Que debemos de tener un corazón puro, transparente delante de Dios, no fingido. Que debemos procurar la paz y estar preparados, porque si cumplimos con todo esto, que Dios espera que lo hagamos, seremos rechazados, seremos perseguidos. Miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Sí, pasaremos seguramente por pruebas, por dificultades, pero al final el Señor nos recompensará. Y de hecho, con el solo hecho por el solo hecho de ir al cielo, de ir a la eternidad con Dios, ¿qué más recompensa? No, Dios sí es justo. Mateo capítulo 5, versículo 11, con ese termina las bienaventuranzas. Dios bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Jesús está diciendo, ok, me van a seguir, usted cree en mí, me quiere hacer su Señor, me hace su Señor, pero ¿saben? Dios, mi Padre, los va a bendecir, porque la gente se va a burlar de ustedes, los va a perseguir, van a mentir y van a calumniarle y van a decir cosas terribles en su contra, porque siguen a Jesús. Yo te quiero decir aquí en este momento, tú que me escuchas, no, tú no llegaste aquí a este momento conmigo por casualidad. ¿Cómo es nuestra reacción cuando la gente se burla de nosotros? Nos molesta, nos duele, pero estamos expresando palabras agresivas, nos estamos burlando, nos estamos agrediendo de palabra o de hecho. Y si nos persiguen y mienten, ¿cuál es nuestra reacción? Dios, ¿por qué permites? Bueno, aquí el Señor te está diciendo, advertido estás de que gente va a orar contra ti porque decidiste seguirme. Entonces, contrario a nuestra reacción humana y natural de sentirnos mal, pues sintámonos bendecidos cuando la gente se burla de nosotros, nos persigue, miente y dice cosas malas en nuestra contra. Sintámonos bendecidos, porque la causa de todo eso es que decidimos seguir a Jesús. Isaías 57, versículo 15 dice, el alto y majestuoso que vive en la eternidad dice,
Yo vivo en un lugar santo con los de espíritu arrepentido y humilde, restauro el espíritu destrozado, el humilde, reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Con esto iniciábamos, con esto cerramos. Dios, el Todopoderoso, dice que está con nosotros cuando estamos viviendo a Cristo en nuestra vida. Y claro, no siempre, muchas veces vamos a ser bendecidos por la gente, vamos a ser aceptados, pero en muchas otras ocasiones, como el Señor nos advierte aquí, hemos de ser rechazados. Cada bienaventuranza, como decíamos hace un momento, es casi una contradicción directa a la manera de vivir la sociedad del mundo. Que tú te niegues a recibir un buen dinero a cambio de participar en un contrato ficticio, eso choca contra el mundo. Y la gente que lo va a hacer y te lo propuso, y como ven que te negaste, ahora te ven como un enemigo, como un posible delator. Y eso te va a hacer muy impopular. Pero tú tienes que decidir. Tenemos que decidir a quién queremos agradar. A quienes nos están proponiendo comprar las respuestas de los exámenes, a quienes nos están proponiendo sobornar a la autoridad para que tome una decisión a nuestro favor, o al Dios Todopoderoso, a nuestro Creador. Al final de todo, Jesús nos advierte que el esfuerzo por desarrollar estas características, todo esto que acabamos de ver, provocará oposición, impopularidad. Personas que te han dicho que te aman, mañana te pueden ignorar a causa de tu fe, o mejor, más que de tu fe, de tu obediencia a Dios. Y Jesús nos dio ejemplo de eso, de ser humillado, perseguido, calumniado, buscaron testigos falsos, un falso positivo. Y sí, claro, fue humillado, azotado, crucificado, pero luego ¿qué pasó? Fue exaltado por el Señor. Es decir, hubo la recompensa. Si nuestra meta es ser como Jesús, pues esa decisión va a afectar nuestro diario vivir. Habrá momentos, repito, en que te vas a sentir bien siguiendo a Jesús. Por ejemplo, cuando estamos reunidos en el templo, todos los que estamos ahí, o en una reunión de oración, o aquí en la virtualidad, pues ahí nos sentimos bien. Pero cuando estamos rodeados de personas que no están buscando al Señor, y a veces pretendemos que gente que no tiene el Espíritu Santo todavía en su corazón nos trate tan bien como quisiéramos, pues es absurdo creer eso. En fin, rechazados por el mundo, bendecidos por Dios. Recuerda esto siempre. Dios bendice a los que decidimos obedecerle. Y muchas veces a los que decidimos obedecer a Dios vamos a tener persecución, rechazo y problemas. Y aún así, Dios nos bendice. Mateo 5:12. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos des el valor y la sabiduría para ser obedientes a tu palabra, pero aún más el valor y la sabiduría para enfrentar las consecuencias de obedecerte. Hablamos las consecuencias frente al mundo, frente a la sociedad, frente a la cultura, frente a los que nos rodean, Señor. Que en esos momentos en que mientan, que nos ataquen, que nos perjudiquen, recordemos, Dios, que tú nos bendices, porque si la causa de ese rechazo, de esa persecución, de esa agresión, es por seguirte a ti, por obedecerte, que recordemos que tú nos bendices. Que no nos vayan a perseguir por nuestro mal obrar, Señor.
Guárdanos de hacerle daño a otras personas, pero ayúdanos, Dios, a serte fiel a ti por encima de los resultados de aceptación a nuestro alrededor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendice. Hasta una próxima oportunidad. Que la palabra del Señor dé fruto en nuestras vidas al 100 por 1. Bendiciones.